Las lunas gemelas de Galaris colgaban bajas en el cielo, arrojando una pálida luminiscencia sobre la extensa colonia protectora de Nuevo Alan. El aire zumbaba con tensión mientras la plaza de la ciudad se llenaba de espectadores, comerciantes, trabajadores y soldados, se reunían en grupos murmurantes, sus ojos fijos en la imponente plataforma en el centro de la plaza. El comandante Ryland Hayes se erguía alto en medio de la multitud, sus rasgos afilados iluminados por el suave resplandor de las luces del techo de la colonia. Como líder de la Fuerza de Defensa de la colonia, había visto innumerables juicios y juicios, pero este era diferente hoy. Un extraterrestre enfrentaría un castigo rara vez emitido por el protectorado Terran. La multitud se calmó cuando una cápsula de transporte descendió, su casco metálico brillaba bajo las luces con un silbido hidráulico, las puertas se abrieron revelando a una mujer alienígena atada con ataduras brillantes. Ella era Ahara, un miembro de la raza Thoriana, una especie orgullosa conocida por su belleza etérea y espíritu inquebrantable. Su piel opalescente brillaba débilmente, y sus llamativos ojos verde azulado escanearon a la multitud con una mezcla de desafío y desdén. Anciana. El magistrado Corin, el árbitro de justicia de la colonia, dio un paso adelante. Su voz fue amplificada por las comunicaciones de la colonia. Ahara, del pueblo Thorian, ha sido declarada culpable de sabotaje contra las operaciones del protectorado. Como castigo, debe servir bajo el mando del comandante Ryland Hayes hasta que su deuda se considere pagada. Los ojos de Aura se clavaron en Ryland ardiendo con una intensidad que parecía desafiar los cimientos de la colonia. ¿Crees que atarme a uno de tus soldados me romperá? Su voz era aguda y melódica y resonó en la plaza. Descubrirás que incluso en la servidumbre no soy el peón de nadie. Ryland mantuvo su expresión neutral, aunque sus palabras despertaron algo dentro de él, curiosidad tal vez o molestia por lo absurdo de la situación. Dio un paso adelante. Su tono: incluso tu castigo no se trata de romperte, se trata de darte la oportunidad de comprender lo que buscabas destruir. Ahara se burló. Su mirada nunca vaciló. Entonces lamentarás esta decisión más que yo. Mientras la multitud se dispersaba, Ryland le hizo un gesto a Ahara para que lo siguiera. Sus movimientos eran elegantes a pesar de las restricciones. Su cabeza se mantuvo en alto. La guió a través de los pasillos metálicos de la colonia, el zumbido de la maquinaria llenando el silencio entre ellos. Te quedarás aquí, dijo Ryland, deteniéndose en una habitación pequeña pero funcional cerca de sus aposentos. Es seguro, pero lo suficientemente cómodo. Si necesitas algo, pregunta al comunicador. No a mí. Entró en la habitación inspeccionándola con aire distante. ¿Crees que esto es un gran castigo? He soportado cosas mucho peores. Se cruzó de brazos, su paciencia se estaba agotando. No se trata de comodidad, estás aquí para trabajar, seguirás órdenes, contribuye a la colonia, y con suerte aprende algo sobre el protectorado y su gente. Ahara se volvió hacia él, su desafío inquebrantable. ¿Y qué esperas aprender sobre mí? El comandante Ryland vaciló, sorprendido por la pregunta, que no respondió. En su lugar la dejó acomodarse mientras se alejaba. Sus palabras persistieron, un desafío que daría forma a los días venideros. Las puertas metálicas se cerraron detrás del comandante Ryland Hayes, dejando a Ahara sola en sus nuevos aposentos. Se quedó inmóvil por un momento, sus ojos verde azulado escaneando la habitación estéril. Era eficiente, carente de cualquier toque personal, un reflejo de la estructura militar del protector. Colonia. La cama era estrecha, el escritorio libre de desorden, y la única ventana revelaba la porción del oscuro cielo lunar gemelo de Guris. Se movió hacia la cama y se sentó, sus muñecas atadas descansando sobre su regazo. Las ataduras brillantes eran más simbólicas que funcionales. Ahora monitoreaban sus movimientos, pero no los obstaculizaban. Los pensamientos de Ahara se agitaron. Ella había anticipado un castigo severo por sus acciones, pero servidumbre a un humano era una cruel ironía que no había esperado. En sus aposentos, Ryland se sirvió un vaso de agua. Su mente preocupada no podía deshacerse de la intensidad de la mirada de Ahara o el desafío en su voz. Lidió con innumerables especies alienígenas en su carrera, pero ninguna lo había intrigado como la mujer Thorian. Ahora bajo su mando, ella no solo estaba enojada, estaba resuelta, como si creyera que sus acciones contra el protectorado habían sido justificadas. A la mañana siguiente, Ryland estaba en las operaciones Center, a bustling hub of activity where officers coordinated mining, agriculture and defense efforts. His second-in-command, Lieutenant Cabos, approached him with a data slate in hand. He heard about your new assignment, Kara said. Her tone said with curiosity, an alien slave, that's not exactly standard protectorate procedure. Ryland sighed, glancing at the slate. It's not my choice, but the council believes this might teach her something or teach us something. Either way, it's happening. And what's she supposed to do here? Kara asked, arching an eyebrow. She's assigned to engineering. She'll assist with maintenance under strict supervision. Ryland replied, good luck with that, Kara said with a smirk. The Tians aren't known for their cooperative nature. In the engineering bay, Ahara found herself standing before Chief Engineer Matson, a gruff human with a no-nonsense demeanor. Eyed her warily before handing her a toolkit. You sabotage our systems and now you're fixing them. He called that poetic justice, grumbled. Ahara held the toolkit with a calm expression. Perhaps if your systems
weren't so poorly designed that wouldn't have been so easy to sabotage. Madsen's jaw tightened and a few of the other workers stifled chuckles. Ryland, observing from a distance, couldn't help but feel a begrudging admiration for her sharp wit. Still, her attitude would only make her integration more challenging. Let's start simple, Madsen said, ignoring her comment. You'll assist with recalibrating the thermal regulators in Sector 7. Don't break anything or you'll regret it. Alari's first day in the engineering bay was a battle of wills. While she performed her tasks with precision, her disdain for her situation was evident. She challenged every instruction, questioned every protocol, and refused to show any sign of submission. Ryland watched her in interactions closely, his curiosity growing. Was she trying to prove a point, or was her defiance a shield to protect herself from the vulnerability of her situation? Later that evening, Ryland found Aara in her quarters. She was seated by the viewport, staring out at the alien landscape. He lingered in the doorway before speaking. How was your first day? Asked, his tone neutral, enlightening. She replied without turning. Your people are more fragile than he expected. It's a wonder you've expanded as much as you have. Rand crossed his arms, and yet here you are bound to ask, what does that say about your people? Aara finally looked at him, her gaze piercing. It says that power is often wielded by those who least deserve it, but power shifts, Commander. It always does. Her words unsettled him. Tough it didn't show it. Maybe instead of focusing on power, you should focus on survival. The Protectorate isn't your enemy unless you make it so. Aara stood, her movements fluid and deliberate. She stepped closer, her defiance palpable. And what about you, Commander? Do you see me as your enemy? For a moment, Ryland was at a loss for words. There was no hatred in her eyes, only a challenge, a question that demanded honesty. I don't know what is he yet, he admitted, but I don't know this. If you want to prove you're more than what the Council thinks, you'll need to start working with us instead of against us. She studied him for a moment longer before stepping back. We'll see, Commander, we'll see. As Ryland left her quarters, he couldn't shake the feeling that their interactions were the beginning of something much larger than either of them realized. The days following Aara's arrival were marked by an unsteady rhythm. She moved through the colony as a figure of intrigue and unease. Her presence challenged more than just protocol. It stirred questions among the colonists about justice, morality, and the fragile line between punishment and opportunity. Rand found himself observing her more often than Eka read to admit. She was unlike anyone he'd encountered, not just in appearance but in spirit. Despite the circumstances, she carried herself with dignity even when surrounded by those who looked at her with suspicion or outright hostility. In the engineering bay, Aara continued to prove her skill. She had an uncanny ability to dissect complex systems, her hands moving with precision and her mind racing ahead of even the seasoned technicians. She's a quick study, el jefe Madsen murmuró una tarde cuando Ryland pasó a ver su progreso. Eso es un eufemismo, respondió Ryland viéndola trabajar. Aara estaba agachada junto a un panel de luces parpadeantes recalibrando un relé de energía defectuoso. Sus movimientos eran meticulosos, sus ojos verde azulado se entrecerraron mientras ajustaba un conjunto de cables. Finalmente la luz se estabilizó y el sistema cobró vida. Impresionante, dijo Ryland dando un paso adelante. Aara no levantó la vista. ¿Es aquí donde ofreces elogios para suavizar el cambio que has puesto en mí? Corrió, se cruzó de brazos sin cadenas. Aara, solo consecuencias, se enderezó mirándolo fijamente. La idea del protectorado de las consecuencias se basa en la arrogancia. Crees que tu peso es la única manera, pero tu gente no ve el costo de tu expansión, lo que tomas, a quién destruyes. La habitación se tensó cuando los trabajadores cercanos intercambiaron miradas inquietas. Ryland sostuvo su mirada, su expresión ilegible. No espero que confíes en nosotros, dijo después de un momento, pero sí. ¿Quieres demostrar que hay más en tu gente que la destrucción? Esta es tu oportunidad, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Y si hago qué? Entonces tu protectorado declarará mi deuda pagada y me enviará a casa. Ryland no respondió. No estaba seguro de saber la respuesta él mismo. Esa noche Ryland estaba en la plataforma de observación de la colonia con vista al extenso paisaje de Guris. Las lunas gemelas bañaban el terreno con un brillo plateado que proyectaba largas sombras sobre las colinas y los valles. Kara se unió a él, su presencia anunciada por el suave sonido de sus botas en el piso de metal. Se está metiendo bajo tu piel, dijo Kara sin rodeos. Ryland la miró. ¿Te refieres a Aara? Kara se apoyó contra la barandilla, su mirada pensativa. Ha sido diferente desde que llegó, menos segura. Tal vez no es como tú. Ella está desafiando. Ryland admitió que cuestiona todos nuestros métodos, nuestros motivos. No es solo desafío, es como si realmente creyera que somos nosotros los que estamos equivocados. ¿Y eso te molesta? Me hace pensar, Ryland, dijo su voz más tranquila ahora. ¿Y si ella no está del todo equivocada? Kara frunció el ceño. Relan, estamos aquí porque el protectorado hizo posible esta colonia. Sin él nada de esto existiría, lo sé, dijo rápido. Pero eso no significa que nuestra forma sea perfecta. Tal vez hemos pasado por alto cosas. La gente en nuestra búsqueda del progreso. Kara lo estudió por un momento antes de sacudir la cabeza. Cuidado, comandante. La empatía puede hacerte cuestionar cosas que es mejor ignorar. El punto de inflexión llegó 2 semanas después, durante una operación de mantenimiento de rutina en las defensas del perímetro de la colonia. Aara había sido asignada para ayudar. Su experiencia demostró ser invaluable para agilizar los sistemas obsoletos,
Pero mientras el equipo trabajaba, sonó una alarma en toda la colonia y todos entraron en acción. Se detectó una brecha no autorizada. La voz por el comunicador gritó. Ryland corrió al centro de comando y emitió órdenes para asegurar el perímetro. Un grupo de raiders, una mezcla de humanos y alienígenas, había atravesado las defensas externas de la colonia buscando saquear sus recursos. Ahara, Ryland gritó por su comunicador. Ponte a salvo. Esa es una orden. Su voz crepitó en respuesta. Y deja que tu gente se las arregle por sí misma. Difícilmente Ryland maldijo en voz baja. Ella era terca y estaba claro que no tenía intención de seguir su directiva. La batalla fue caótica. Los raiders estaban bien armados, sus ataques calculados. Aera se encontró acorralada cerca de una estación de suministros, sus herramientas, el único medio de defensa. Como un asaltante avanzó hacia ella, agarró un cortador de plasma encendiendo su espada con una mirada desafiante antes de que el asaltante pudiera atacar. Una explosión resonó en el aire y cayó. Ryland emergió del humo, su arma desenvainada, sus ojos entrecerrándola. Te dije que te pusieras a salvo, espetó su voz enseñada con ira, y deja que destrocen tu colonia. Ella replicó, no puedes decidir cuándo lucho por sobrevivir. Ryland apretó los dientes, pero no había tiempo para discutir. Juntos se movieron a través del caos, cubriéndose unos a otros mientras luchaban contra los invasores. Ahara, la agilidad y precisión lo sorprendieron y por primera vez la vio no como un enemigo o una carga, sino como una igual. Cuando la batalla finalmente se calmó, la colonia estaba asustada pero de pie. Los asaltantes habían sido expulsados y los colonos estaban a salvo. Ahara se paró al lado de Ryland respirando pesadamente mientras inspeccionaba el secuelas. Tal vez tu protectorado no sea del todo desesperado, dijo un rastro de humor y en su voz. Ryland la miró, su expresión se suavizó, y tal vez no seas del todo imposible trabajar contigo. Por primera vez sonrió, una expresión fugaz que lo dejó preguntándose qué había debajo de su desafío. Las secuelas de la redada dejaron a la colonia magullada, pero viva. Las reparaciones comenzaron de inmediato, con las tripulaciones trabajando las 24 horas para restaurar la infraestructura dañada en medio de los caos controlados. El papel de Aar comenzó a cambiar. Su habilidad en tecnología y estrategia la hizo indispensable, pero su presencia aún atraía susurros y miradas de reojo de los colonos. Ryland, la nueva confianza no se ganó fácilmente, pero no podía ignorar cómo Ahara había luchado para proteger la colonia. Sus acciones durante la redada habían silenciado a algunos de sus críticos, al menos por ahora. Una semana después, Ahara estaba en el centro de control principal, recalibrando la red de defensa de la colonia. El sistema era más frágil de lo que esperaba, un mosaico de tecnología obsoleta y una solución rápida. Esto no resistirá otro ataque, murmuró, mitad para sí misma, mitad para Matson, que flotaba cerca. ¿Qué opción tenemos? Matson respondió con su voz teñida de frustración, los recursos son escasos y el apoyo del protectorado no es exactamente inmediato. Ahora enderezó su expresión pensativa, tus defensas son reactivas, esperas a que llegue el peligro antes de actuar. Eso es un error. ¿Y qué sugerirías? El tono de Manson tenía un dejo de escepticismo, aunque sus ojos delataban curiosidad. Medidas proactivas, dijo firmemente, señuelos para confundir a los intrusos, centinelas automatizados para patrullar el perímetro y bloqueadores de señal para interrumpir las comunicaciones enemigas. Con las modificaciones adecuadas, podría construirlos yo mismo. Manson levantó una ceja. ¿Tú? ¿Y por qué deberíamos confiar en que harías eso? Antes de que pudiera responder, Ryland entró en la habitación, su presencia imponente silenció su intercambio, aunque parecía sentir la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Cree que puede mejorar nuestras defensas, dijo Matson, cruzando los brazos, pero no estoy seguro de que debamos dejarla. Ryland estudió a Ahara. Ella encontró su mirada, su expresión firme. Ella ha demostrado su lealtad una vez. Ryland dijo después de una pausa, si puede hacer que nuestra defensa sea más fuerte, digo que la dejemos intentarlo. Matson vaciló antes de asentir. Bien, pero si esto sale mal, es tu culpa, comandante. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad para Ahara. Se lanzó al proyecto, sus movimientos eran un borrón de precisión mientras trabajaba para implementar sus diseños. Ryland la visitaba a menudo, observándola trabajar con una mezcla de fascinación y cansancio. ¿Por qué realmente nos estás ayudando?, preguntó una noche mientras afinaba un Sentry automatizado. No levantó la vista. Tal vez no quiero ver caer esta colonia, o tal vez solo estoy tratando de hacer que mi castigo sea soportable. Elige tu opción. Esa no es una respuesta. Hizo una pausa, dejó sus herramientas y se volvió para mirarlo. ¿Quieres la verdad, comandante? No me importa tu protectorado, pero he visto a la gente de aquí, no son soldados ni conquistadores, solo están sobreviviendo. Si puedo ayudarlos, tal vez valga la pena. Ryland asintió lentamente. Eso es más honesto de lo que esperaba. Aerys sonrió. No te acostumbres. Ya que las defensas comenzaron a tomar forma, la noticia de las contribuciones de Aorys se extendió por la colonia. Algunos comenzaron a verla con cauteloso respeto, mientras que otros permanecieron desconfiados. La grieta fue más evidente una noche en el comedor. Un grupo de colonos liderados por un minero corpulento llamado Garrick se acercó a Ahara mientras comía sola en un rincón. ¿Crees que puedes entrar aquí y ganarte nuestra confianza?,
Garrick gruñó, su tono goteando desdén. Sigue siendo el enemigo sin importar qué trucos hagas. Ahara encontró su mirada sin pestañear. Si yo fuera tu enemigo ya estarías muerto. La habitación quedó en silencio, la tensión crepitaba en el aire. Los puños de Garrick se apretaron, pero antes de que pudiera responder Ryland se interpuso entre ellos. Es suficiente, dijo Ryland bruscamente. Ella ha hecho más por esta colonia en unas pocas semanas de lo que algunos de ustedes han hecho en años. Si tienes un problema, llévalo conmigo. Garrick vaciló antes de dar marcha atrás, murmurando en voz baja. Mientras salía de la habitación lentamente volvió a la normalidad, aunque la atmósfera permaneció inquieta. Aera miró a Ryland, su expresión ilegible. No pedí tu protección, no estaba protegiéndote. Ryland respondió que estaba protegiendo la colonia. Necesitan verte como parte de la solución, no del problema. Inclinó la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sigue diciéndote eso, comandante. Esa noche Ryland se encontró incapaz de dormir. Se dirigió a la plataforma de observación. El aire fresco de la noche llenaba sus pulmones. Ahara ya estaba allí, su figura recortada contra el fondo de las lunas gemelas. ¿Tampoco podía dormir?, preguntó Street, caminando a su lado. Demasiado ruido, dijo suavemente, aunque su tono sugería que no estaba hablando de la colonia. Permanecieron en silencio por un rato. Las estrellas se extendían infinitamente sobre ellos. ¿Por qué realmente luchaste durante la incursión?, Ryland preguntó finalmente. Aera lo miró, su expresión era pensativa. Porque era lo correcto. Incluso si no creo en tu protectorado, creo en la supervivencia, el tuyo, el mío, el suyo. Ran asintió con la cabeza, su respeto por ella crecía a pesar de sí mismo. Ya sabes, dijo, su voz ahora era más tranquila, para un soldado del protectorado, no eres tan ciego como esperaba, y para un Thorian no eres tan despiadado como dice la historia. Se rió suavemente, un sonido que lo atrapó. Off-Hegarde, cauteloso. Ryland, la empatía puede hacerte cuestionar cosas que es mejor ignorar. Sus palabras se hicieron eco de Caris, pero viniendo de Ahara llevaban un peso diferente. A medida que la noche se profundizaba, Ryland se dio cuenta de que estaba parado al borde de algo peligroso, algo que aún no podía nombrar, pero sabía que lo cambiaría para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y la colonia comenzó a sentir los efectos del trabajo de Ahar. Las defensas mejoradas fueron una señal de éxito. Los inhibidores interrumpieron a los posibles atacantes antes de que pudieran organizarse. Centinelas automatizados patrullaban con precisión silenciosa, y sistemas de señuelo llevaron a los exploradores enemigos a atacar tierras baldías vacías. Por primera vez en años, la gente de nuevo al Huron sintió una apariencia de seguridad, pero la seguridad tenía un costo. La sospecha persistía en los corazones de muchos colonos. Aunque las contribuciones de Ahar eran innegables, su presencia seguía siendo un tema divisivo. Los susurros de disenso llegaban a los oídos de Ryland, murmullos diarios de traición e inquietud. Una noche Ryland entró al centro de control para encontrar a Ahara estudiando esquemas en una pantalla holográfica. Sus dedos bailaron sobre la interfaz brillante. Su enfoque absoluto. Eres implacable, comentó Ryland apoyado contra la puerta. Ahara no levantó la vista. Las defensas están funcionando, pero aún están incompletas. No me detendré hasta que esta colonia sea intocable. Eso es admirable, dijo, pero no puedes cargar con todo. Sola hizo una pausa, finalmente mirándolo. ¿Y quién más asumiría la carga? Tu gente no confía en mí, incluso ahora me miran como si fuera una amenaza esperando atacar. No te conocen como yo, dijo Ryland en voz baja. Su mirada se agudizó. ¿Y qué crees exactamente que sabes de mí, comandante? ¿Que te importa más de lo que dejas ver?, respondió acercándose. Que te impulsa algo más que la supervivencia. Hay un fuego en ti. Ahora necesito demostrar algo, incluso si no lo admites por un momento. Sus paredes parecieron vacilar, su expresión se suavizó, pero igual de rápido la máscara regresó. No finjas que me entiendes, Ryland. La empatía es un juego peligroso. Recuerda no estar dispuesto a correr ese riesgo. Su conversación fue interrumpida por la estridente ballena del sistema de alarma de la colonia. Luces rojas bañaron el centro de control, mientras el sistema de comunicaciones cobró vida. La voz del comandante Hayes Matson llegó a través de la tensión y la urgencia. Tenemos múltiples naves no identificadas que se dirigen hacia nosotros. No son protectorado. La mandíbula de Ryland se tensó. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? 10 minutos, tal vez menos. Aera regresó al hall de la pantalla. Sus manos volaron sobre los controles. Están usando tecnología de camuflaje para ocultar sus números, pero puedo desactivarla. Denme acceso a la matriz principal. Ryland dudó solo un momento antes de asentir. Háganlo como Ahara. Ryland activó sus comunicaciones y emitió órdenes a los equipos de defensa. Todas las unidades a las estaciones de batalla. Prepárense para un asalto. No conocemos su fuerza, así que asuman lo peor. Los siguientes minutos fueron un borrón de preparación. Las modificaciones de Alara a la red de defensa se pusieron a prueba cuando las torretas automatizadas se conectaron. Se desplegaron señuelos y la colonia se preparó para el impacto. Cuando la primera ola de naves rompió la atmósfera, las defensas entró en acción. Los señuelos atrajeron varias naves a sectores vacíos donde los centrines los eliminaron con fuego de precisión, pero los atacantes fueron implacables, adaptándose rápidamente a las estrategias de la colonia.
Ahara permaneció en el centro de control dirigiendo los sistemas automatizados con una eficiencia tranquila que del y el caos a su alrededor. Ryland luchó en el suelo liderando a sus soldados para repeler a los invasores que violaron el perímetro en medio de la batalla. Una explosión sacudió el sector oriental, la onda expansiva envió escombros volando y las comunicaciones crepitaron con voces frenéticas. Comandante, violaron la puerta oriental. El agarre de Ryland en su rifle se apretó. Manténlos alejados, estoy en camino. Antes de que pudiera irse la voz de Aura llegó a través de las comunicaciones. Rean, espera, ¿qué pasa? Hay una ola secundaria acercándose desde el oeste. Camuflado. Si vas al este ahora dejas la colonia expuesta. Vaciló dividido entre el peligro inmediato y la amenaza mayor. ¿Puedes manejar el oeste? Sí, dijo con firmeza, pero tienes que confiar en mí. La decisión de Ryland llegó rápidamente. Hazlo. Pero si sientes alguna señal de traición tendrás mi cabeza, interrumpió. Ahora sé que la batalla duró horas. Pero el plan de Aar resultó decisivo al dirigir la energía a los bloqueadores de señal, deshabilitó las naves de camuflaje, permitiendo que las defensas automatizadas destruyeran el asalto occidental. Ryland y su equipo lograron repeler a los atacantes orientales, aunque no sin costo. Las bajas fueron altas y partes de la colonia quedaron en ruinas. Cuando el polvo se asentó, los invasores se habían ido y la colonia quedó maltrecha pero intacta esa noche. Mientras los sobrevivientes atendían a los heridos y comenzaban la sombría tarea de recuperación, Ryland encontró a Ahara en la plataforma de observación. Estaba en silencio mirando las lunas gemelas. Nos salvaste, dijo en voz baja. Ella no se giró y, sin embargo, todavía me odiarán por eso. Cambiarán, dijo poniéndose a su lado. Lleva tiempo cambiar corazones. Ahara se rió amargamente. Tiempo, ese es un lujo, tu gente apenas lo tiene. Ryland la estudió, su respeto por ella se profundiza. Eres más de lo que te dan crédito, Ahara, más de lo que te das crédito a ti mismo. Finalmente lo miró, su expresión era una mezcla de agotamiento y gratitud. Y eres un tonto por creer en mí, tal vez, dijo una leve sonrisa tocando sus labios, pero es un riesgo que no está dispuesto a tomar. Mientras el silencio se extendía entre ellos, la frágil alianza que habían forjado comenzó a sentirse como algo más, algo tácito pero innegable. Las secuelas del ataque dejaron a la colonia en un estado de calma inquieta. Los invasores fueron derrotados, pero las cicatrices que dejaron atrás, muros destrozados, familias en duelo, y dudas susurradas, eran profundas. El papel de Aar en su supervivencia no borró la desconfianza, lo complicó. Los siguientes días se pasaron reconstruyendo. Ryland trabajó incansablemente junto a sus soldados organizando equipos de reparación y asegurando líneas de suministro a Ahara. Fiel a su palabra, permaneció en el centro de control refinando los sistemas de defensa de la colonia. Una noche, mientras Ryland revisaba los informes de bajas en sus aposentos, un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Entra, llamó esperando a uno de sus oficiales en su lugar. Matson entró en su expresión comandante sombrío. Tenemos que hablar. Ryland le hizo un gesto para que se sentara. ¿Qué tienes en mente? Se trata de Ahara. Matson dijo bajando la voz. Ella es peligroso. Has visto de lo que es capaz, y si se vuelve contra nosotros. Ryland se inclinó hacia atrás, cruzándose de brazos. No lo ha hecho, de hecho, nos ha salvado más veces de las que puedo contar. Eso no significa que sea leal. Matson presionó. ¿Y si todo esto es un juego para ella? Ganar nuestra confianza, conocer nuestras debilidades y luego destruirnos desde dentro. La mandíbula de Ryland se tensó. Pasé más tiempo con ella que con nadie más. Si quería traicionarnos, ha tenido muchas oportunidades. Confío en ella. Los ojos de Matson se entrecerraron. Estás demasiado cerca de ella, ¿no ves lo que el resto de nosotros hacemos? ¿Y qué es eso? Que ella no es una de nosotros, nunca lo será. La paciencia de Ryland se acabó. Ha hecho más por esta colonia que la mitad de las personas que la llaman hogar. Si quieres cuestionar la lealtad de alguien, empieza por ti mismo. Matson puso rígido su rostro, se oscureció. Sin decir otra palabra, salió de la habitación dejando a Ryland solo con sus pensamientos. Más tarde esa noche, Ryland se encontró vagando hacia la plataforma de observación. No se sorprendió de ver a Ahara allí mirando hacia el estrellas. Estás inquieta, dijo sin darse la vuelta. Viene con el trabajo, respondió él poniéndose a su lado. Ahara lo estudió, sus agudos ojos verde azulado, entrecerrándose. Algo te molesta, Matt. Admitió que cree que estás esperando el momento adecuado para traicionarnos. Su expresión se endureció. ¿Y qué piensas, Ryland? Creo que está equivocado. Su mirada se suavizó. Pero solo un poco. Confías en mí. Eso es raro. Confío en las acciones más que en las palabras, dijo, y tus acciones hablan más fuerte que cualquier otra cosa. Se volvió hacia las estrellas, su voz tranquila. La confianza es algo frágil, comandante. Una vez roto, es casi imposible repararlo. Entonces haré todo lo posible para no romperlo, dijo con firmeza, pero la tormenta que se avecinaba dentro de la colonia no se limitaba a susurros y dudas. A la mañana siguiente,
Aura se despertó y encontró su habitación saqueada, su equipo estaba destrozado, sus notas esparcidas, y en la pared un mensaje garabateado con pintura roja: traidor. Cuando Ryland llegó, se paró en medio de los escombros, su expresión ilegible. ¿Quién hizo esto?, exigió su voz helada. No lo sé, Ryland, admitió, furia hirviendo bajo su exterior tranquilo, pero lo descubriré. ¿Crees que esto me asustará ahora?, dijo su voz elevándose. ¿Crees que esto me romperá? No se trata de miedo, Ryland, dijo en voz baja, se trata de hacerte sentir no bienvenido. Pero quien haya hecho esto no habla por todos nosotros, ¿no? Ella espetó. Sabes tan bien como yo que la mitad de la colonia preferiría verme ido o muerto. Eso no sucederá, Ryland, dijo, su tono resuelto. Sus ojos verde azulado se clavaron en los suyos. No puedes protegerme de todos ellos, te protegeré de todos los que sean necesarios, dijo, acercándose. Por un momento la tensión entre ellos cambió, el aire pesado con emociones no dichas, pero antes de que cualquiera pudiera decir más, las comunicaciones crepitaron a la vida. Comandante Hayes, tenemos problemas. Una voz llamó, señal no identificada en el borde del sector, está transmitiendo códigos protectores, pero algo anda mal. Ryland se volvió hacia Ahara. Ven conmigo, si esto es lo que creo que es, necesitaré tu experiencia. Cuando llegaron al centro de control, la tensión en la habitación era palpable. En la pantalla principal la nave flotaba justo fuera del perímetro de la colonia. Su elegante diseño tenía las marcas inconfundibles de la ingeniería del protectorado, pero su aproximación era errática. Abre un canal, Ryland ordenó. La pantalla cobró vida y reveló el rostro humano, pálido, demacrado y con una mirada angustiada en sus ojos. Este es el capitán Elas Boren del Protector en Fate Solstice. Hemos sido comprometidos. ¿Cuál es su estado?, preguntó el capitán Ryland con voz firme. Motín Bor y Rast. La mitad de mi tripulación se ha vuelto. Están alineados con los forasteros, no humanos. Apenas escapamos, pero vienen. Necesitas la transmisión. Se cortó abruptamente, reemplazada por estática. Los dedos de Aura volaron por la consola. Varias naves entrantes. Están usando códigos Boren para enmascarar su aproximación. Si llegan a la colonia, estamos acabados. La mente de Ryland se aceleró. ¿Podemos interceptarlos? No con lo que tenemos, dijo con gravedad, pero si puedo amplificar los sistemas de señuelo y canalizarlos a través de los bloqueadores de señal, podría dispersar su flota antes de que converjan. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10 minutos. Ella dijo. Tal vez menos. Tienes 5, Ryland respondió. Haz lo que tengas que hacer. Mientras Ahara trabajaba, Ryland preparó la colonia para otra pelea, pero esta vez las apuestas se sentían más altas, no solo para la colonia, sino para la frágil confianza que había depositado en la única persona que tenía más cerca para ganar o perder el control. Hobbs zumbó con energía frenética mientras las alarmas sonaban por toda la colonia. Las naves se acercaban rápidamente, sus números excedían por mucho cualquier cosa que la colonia pudiera defenderse de manera realista. Informe de estado. Ryland ladró. Un oficial subalterno levantó la vista de su consola, su rostro pálido. 5 naves confirmadas, 2 fragatas y 3 interceptores más pequeños. Tiempo estimado para la brecha del perímetro 7 minutos. R. Se volvió hacia Ahara, que era una ráfaga de movimiento en su estación de trabajo. ¿Cómo se ve? Sus manos bailaron por la interfaz, su voz entrecortada. Los bloqueadores están operativos, pero los sistemas de señuelo son viejos y propensos a fallar. Puedo dispersar su flota, pero consumirá mucha energía suficiente para comprometer nuestros escudos. Ryland preguntó. Posiblemente, ella admitió, pero si no rompemos su formación no importará. Él dudé solo por un momento. Hazlo, yo me encargaré de las consecuencias. Ahara asintió. Centrándose por completo en su trabajo. Mientras trabaja, Ryland se dirigió a los equipos de defensa por las comunicaciones. Todas las unidades se preparan para el enfrentamiento. Estamos desviando energía para interrumpir la formación enemiga. Los escudos estarán a capacidad mínima. Coordinen en consecuencia. Mantenemos la línea pase lo que pase. El corazón de Ahar latía con fuerza mientras hacía cálculos, redirigiendo los sistemas de energía con precisión. Ision a su lado. Ryland exudaba calma, autoridad, su confianza la estabilizándola. Casi allí, murmuró, sus dedos temblando ligeramente mientras ejecutaba las órdenes finales. Fuera de la colonia, los bloqueadores se activaron enviando ondas de interferencia electromagnética hacia las naves entrantes. En las pantallas, la flota, estrechamente coordinada, comenzó a dispersar sus movimientos erráticos mientras los sistemas fallaban. Está funcionando ahora, dijo X bruscamente. Han perdido cohesión. El alivio de Ryland duró poco. Aún no hemos terminado. Prepárense para el impacto. La primera nave enemiga atravesó la interferencia, sus armas iluminando el cielo. Las explosiones sacudieron la colonia mientras las torretas defensivas se activan. Ryland dejó el centro de control gritando órdenes en su C mientras se unía a sus soldados en tierra. Equipo Alfa, concentre el fuego en la fragata líder. Beta, protege los sectores civiles. Aera se quedó atrás monitoreando la batalla y ajustando los sistemas para compensar el drenaje de energía, pero mientras veía desarrollarse el caos, un escalofrío recorrió su columna. Algo no estaba bien en el campo de batalla. Los instintos de Ryland entraron en acción mientras el enemigo avanzaba. Los atacantes no actuaban como un motín desorganizado. Eran metódicos, apuntando a infraestructura crítica con precisión. Estos no son asaltantes aleatorios, murmuró en su C. Ahara, ¿ves esto?
Su voz llegó a través de Kens. Noté que sus movimientos son demasiado deliberados, tienen información privilegiada. El estómago de Ryland se hundió. Madsson de vuelta en el centro. Las manos de Alara se movieron más rápido sacando registros internos. Estoy revisando los datos ahora. Si Madsson está trabajando con ellos, tiene que haber un rastro. Lo tengo acceso no autorizado a los sistemas de comunicación. Hace 3 horas envió a su líder el diseño de la colonia y los puntos débiles. Maldijo en voz baja. Nos está saboteando desde adentro. El agarre de Ryland en su arma se apretó. ¿Dónde está ahora? La respuesta de Aar fue inmediata. Bahía de almacenamiento 2 está tratando de deshabilitar la red eléctrica de respaldo en ella, dijo Ryland corriendo hacia la bahía. Cuando Ryland llegó, Madsson estaba encorvado sobre una consola, su rostro iluminado por el brillo de su ter. Aléjate, ordenó Ryland, su arma apuntada al traidor. Madsson se giró lentamente, su expresión carente de remordimiento. No entiendes, comandante, esta colonia es un barco que se hunde al protectorado, no le importamos, pero ellos hizo un gesto hacia la batalla afuera. Me ofrecieron una salida a costa de todos aquí. Ryland gruñó. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia gente? Nunca fueron mi gente, Madsson escupió, y tú tampoco. Estás demasiado cegado por tu precioso alienígena para ver el panorama general. Ryland no mordió el anzuelo. Apágalo ahora. Madsson sonrió. ¿O qué me dispararás? Adelante, pero eso no detendrá lo que viene. La paciencia de Ryland se acabó en un movimiento fluido. Desarmó al traidor golpeándolo contra la consola. No voy a matarte, dijo Ryland, su voz baja y peligrosa, pero responderás por esto. Madsson se rió amargamente. ¿Crees has ganado? Esto es solo el comienzo. Ryland lo esposó y activó su com. Ahora Madsson contuvo la restauración de la red de respaldo. Ahora las defensas de la colonia volvieron a la vida cuando Ahara derrotó el poder. La marea comenzó a cambiar cuando las torretas y las barreras recuperaron su fuerza en las pantallas. El enemigo disperso. Flick vaciló y se retiró bajo el asalto renovado. Lo logramos. Ahara susurró. El alivio la invadió cuando Ryland regresó al centro. Encontró a Aura apoyada contra la consola. El cansancio grabado en su rostro. Tenías razón, dijo simplemente. Ella levantó una ceja sobre Madsson. Sobre la confianza. Dijo que es frágil, pero te has ganado la mía por primera vez. Sus rasgos afilados se suavizaron en algo parecido a una sonrisa. Bien, porque creo que la vamos a necesitar. Ryland asintió con la cabeza. Una tranquila determinación en sus ojos. Esto no ha terminado ni mucho menos. La colonia estaba inquietantemente silenciosa después de la batalla. El humo se arremolinaba en delgadas columnas de edificios dañados y el leve zumbido de los tambores de reparación llenaban el aire. Los civiles emergieron. Con cautela, sus rostros estaban marcados por el agotamiento y el alivio. Ryland y Aura se quedaron en el centro de control. Una pausa temporal en el caos les permitió un momento para respirar. Madsson había sido asegurado en el descanso de la colonia, pero el peso de su traición persistía como una nube de tormenta. Sabes que esto no ha terminado, dijo Ahara en su tono de hecho. Raan asintió. Los Raiders estaban demasiado coordinados, demasiado precisos. Alguien ahí afuera está moviendo los hilos y volverán. Añadió. La mandíbula de Ryland se tensó, lo que significa que tenemos que estar preparados. Armaré un grupo de trabajo. Averigua quién está detrás de esto y por qué. Los ojos verde azulado de Aura lo estudiaron por un momento. Me necesitarás. Ryland vaciló. Ya estás atado a esta colonia. Supervivencia. No te estoy arrastrando a más peligro. Sonrió, aunque no había humor en arrastrarme. Comandante, he estado en esta lucha desde el día en que tu gente invadió mi mundo. Si crees que me voy a quedar fuera, no me conoces en absoluto. Por un momento, se miraron el uno al otro. La tensión tácita entre ellos. Palpable como el calor que aún irradiaba de los campos de batalla. Finalmente Ryland se dio bien, dijo, pero lo hacemos a mi manera. El grupo de trabajo consistía en un puñado de soldados de confianza y especialistas. Entre ellos estaba el teniente Kale, un francotirador de vista aguda, que había salvado la vida de Ryland más de una vez, y el ingeniero Solen, que podía improvisar casi cualquier cosa. Ahara se destacó entre ellos su presencia Thorian, tanto alienígena como dominante. Aunque algunos la miraban con sospecha, nadie podía negar su experiencia. El plan era simple en teoría. Rastreó a los Raiders hasta su fuente. Ahara había logrado extraer fragmentos de datos de las comunicaciones de Madsson, insinuando una base oculta en el borde del espacio del protectorado. El viaje era peligroso. El grupo de trabajo viajó en un frigate sigiloso, bordeando territorios hostiles y evadiendo patrullas del protectorado durante largas horas en tránsito. Ryland y Aura se encontraron trabajando codo con codo, analizando mapas y estrategias. Eres diferente de lo que esperaba, Ryland admitió una noche rompiendo el silencio. Ella levantó una ceja. ¿Y qué esperabas?
Se reclinó en su silla considerando la ira, resentimiento, odio por todo lo humano. La expresión de Aar se volvió pensativa. Odio lo que tu gente ha hecho, pero el odio solo no gana batallas ni reconstruye lo que se ha perdido. Lucho porque no tengo elección, no porque lo disfrute. Ryland asintió. Sus palabras resonaron más profundamente de lo que le importaba admitir. El grupo de trabajo finalmente llegó a la base, una instalación en expansión oculta dentro de un denso campo de asteroides, envuelto en sombras y erizado de defensas. Era mucho más avanzado de lo que cualquier operación de Raiders debería haber sido. Esto no es solo una base, dijo Aura mientras escaneaba la estructura, es un centro para algo mucho más grande. El equipo se infiltró en la base, sus movimientos rápidos y calculados en el interior descubrieron verdades horribles. Los Raiders no eran independientes, eran parte de una organización en la sombra, una que abarcaba tanto protectorado como territorios de control alienígena. Fals reveló experimentos con tecnología alienígena, campos de trabajos forzados y planes para una desestabilización a gran escala. En el corazón de todo había un nombre que envió escalofríos por la columna vertebral de Ryland: Borekis Syndicate. El Boric Syndicate era un entity that thrived in the chaos of war. Their motives were unclear: profit, power, control, but their methods were brutal. Ryland and Aar uncovered evidence implicating high-ranking protectorate officials in the syndicate dealings. The very government Ryland had sworn to protect was complicit in the atrocities that had shaped Aura's hatred. The realization hit Ryland hard. We've been pawns in their game, said bitterly. Alara's gaze was sharp. Now you see why I fight. It's not just about survival, it's about justice. The task force narrowly escaped the base pursued by syndicate forces. Their ship limped back to the colony battered but intact. The rebel they carried threatened to shatter the fragile foundations of the protectorate. Back at the colony, Ryland and Aura prepared for the final battle. The syndicate would not let them expose the truth. When the attack came, it was swift and brutal. Syndicate ships descended upon New Aluron with overwhelming force, but the colony was ready. Our innovations had strengthened the defenses and the people, human and alien alike, stood united. Ryland led the ground forces with unyielding determination while Aura coordinated the defense systems from the control hub. The battle was long and bloody, lives were lost, but the colony held its ground. In a final desperate move, Ryland and Aara led a strike team aboard the Syndicate's flagship, disabling its command systems and forcing a retreat. The Syndicate had been dealt a crippling blow, but its remnants lingered in the shadows. The colony of New Alon became a beacon of resilience, a symbol of what could be achieved when differences were set aside. Ryland and Aara's partnership grew into a deep and spoken bond. They continued to fight not just for survival, but for a future where justice could prevail over corruption. As they stood together under the twin moons of Galis, Ryland turned to Aara. Do you think we've done enough? Asked. She smiled faintly, her eyes reflecting the light of the moons. Not yet, but we're getting there. And with that they walked forward into the uncertain future, side by side. The end.